prácticamente finalizó unos años después del fin del feudalismo. Tras el fin del feudalismo, la mayoría de la población que vivía en el campo regresó a las ciudades, y vamos a ver que dentro de las ciudades se va dando un resurgimiento de todo lo que tiene que ver con el comercio, la nueva actividad política ahora nuevamente en manos de los reyes, y vamos a ver que simultáneamente a ese resurgimiento urbano se va dando una serie de nuevos acontecimientos o de nuevos fenómenos que dan inicio a una nueva etapa histórica. Vamos a ver que el primero de estos acontecimientos, que se lo toma como el hito principal del inicio de la Edad Moderna, es la caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano se había dividido allá por la Edad Antigua en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver que la parte occidental es la parte que sufre las invasiones de los pueblos provenientes del norte de Europa, de los pueblos germanos, y es en esos pueblos, en esos territorios, mejor dicho, donde van a ir proliferando luego de algunos años los denominados reinos romanos germánicos. Es en esos años donde va surgiendo un gran imperio, que es o un gran reino en realidad, que es el reino de los francos, con su gran emperador, que es Carlomagno, pero luego de sucesivos, en realidad luego de los gobiernos de sus sucesores, van perdiendo territorio y se va dando paso a una nueva etapa que es el feudalismo. Por lo tanto, en Europa Occidental, en el ex Imperio Romano de Occidente, se va dando esta etapa del feudalismo. Pero ¿qué pasaba en el Imperio Romano de Oriente? Bueno, el Imperio Romano de Oriente logró conservar durante 1000 años, durante 10 siglos, su gobierno, su extensión territorial, aunque fueron perdiendo bastantes territorios ya en la última etapa, pero prácticamente logró frenar el avance de algunos pueblos invasores, y por eso durante 10 siglos siguieron siendo un imperio y no se disgregó y se formaron nuevos reinos en su lugar, como sí pasó en Occidente. Vamos a ver que ocupaban los territorios que hoy conocemos como la zona de la península de los Balcanes, la zona de Grecia, la zona del norte de África, como por ejemplo Egipto inclusive. Y entonces vamos a ver que eran zonas donde durante estos 1000 años se preservó, se cuidó todo lo que tenían que ver con los rasgos culturales que habían tenido estas grandes civilizaciones de la antigüedad. En realidad no es que tuvo gobernantes realmente buenos, sino que tuvo muy buenos administradores. ¿Qué significa esto? Que los administradores que ponían en cada región estos emperadores eran realmente muy buenos y lograban frenar invasiones. Inclusive en algunos casos llegaban a negociar con los pueblos invasores y le terminaban ofreciendo dinero a cambio de que no invadieran el reino o el Imperio Romano de Oriente. De esa manera, por casi 10 siglos lograron conservar esa unidad territorial, lograron preservar todo lo que era la cultura de la antigüedad, sobre todo culturas de estas grandes civilizaciones, la egipcia, la griega, que habían tenido lugar en esos territorios, pero finalmente en el año 1453, luego de varios intentos, el Imperio Turco Otomano tomó la capital, que era Constantinopla. Antiguamente, durante los años del Imperio Romano, se había llamado como Bizancio. Y una vez que toman la capital, vamos a ver que provocan así la caída de los territorios cercanos también bajo el poder de los turcos. Capturan al emperador, capturan a su familia, luego los mandan a ejecutar, y vamos a ver que a partir de ese momento todos esos territorios pasan a ser jurisdicción también del Imperio Turco Otomano. A partir de ahí, la ciudad de Constantinopla se transforma en una ciudad del Imperio Turco, y con los años esa ciudad es la que hoy conocemos como la ciudad de Estambul en Turquía. Vamos a ver que al provocar la caída del Imperio Romano de Oriente, se lo toma como uno de los acontecimientos principales que dan fin a una etapa que es a la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Cuando los turcos toman Constantinopla, vamos a ver que bloquean las principales rutas comerciales que comunicaban Europa con Asia. La actividad comercial de estos burgueses para llegar a la India, por ejemplo, se frena, se corta por estos bloqueos, impulsados por el Imperio Turco, y es ahí donde tienen que salir a buscar nuevos caminos
para llegar a la India, nuevas rutas comerciales. Es ahí donde a partir de la segunda mitad del siglo XV, o sea del 1450 al 1500, se va dando este nuevo fenómeno que es la expansión ultramarina. El objetivo era buscar nuevos caminos para llegar a la India para poder seguir comercializando estas mercaderías que en Europa no se conseguían, que en Europa no existían. De esta manera vamos a ver que surge, digamos, nuevos grupos, sobre todo en estos grupos son estos grandes navegantes que proponen estas teorías a ya sea miembros de la burguesía como también algunos reyes, y es ahí donde aparecen masivamente estos viajes de exploración. Vamos a ver que dentro de estos viajes de exploración, con el objetivo de llegar a la India, accidentalmente terminan descubriendo un nuevo continente que era América. Entonces vamos a ver que el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, es el segundo gran acontecimiento que da inicio a esta edad moderna. El primero, recuerden, que había sido la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Después de muchos años, podemos decir que ya en la primera mitad del siglo XVI, entre el 1500 y el 1550, se van a ir dando en Europa una serie de cuestionamientos a la iglesia cristiana, y dentro de esos cuestionamientos se va a producir una gran división, una gran ruptura interna. El cristianismo por primera vez se divide en dos grandes bloques, católicos por un lado, protestantes por otro, y los protestantes estaban liderados por un antiguo monje que era Martín Lutero. Martín Lutero es quien impulsa estas reformas religiosas, es quien impulsa esta división dentro del cristianismo, y vamos a ver que a sus reformas se las denomina comúnmente como reformas protestantes. Tienen lugar entre 1517 hasta 1545, y esas reformas protestantes, esas reformas religiosas impulsadas por Martín Lutero, son el tercer gran acontecimiento que da inicio a esa edad moderna.